Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Díaz López. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma agraria. Mm, La reforma agraria fue una medida que buscaba cambiar la situación de miles de campesinos que durante muchos años trabajaban tierras que no les pertenecían, vivían en condiciones bastante injustas. Hay que recordar que en esa época la mayoría de las tierras pertenecían a hacendados, mientras que los campesinos prácticamente no tenían derechos y vivían en una especie de vasallaje. Eh, en mi opinión, la reforma agraria tuvo aspectos positivos, especialmente en lo social y político, porque ayudó a reducir grandes brechas de desigualdad social que existían en el campo. Sin embargo, también tuvo consecuencias nefastas para la economía debido a problemas de organización, planificación. Por ello creo que la reforma agraria sí tuvo puntos positivos, fue necesaria. Sin embargo, su aplicación estuvo llena de muchos errores, principalmente por la falta de capacitación a los campesinos que se les había dado la tierra. En el aspecto político, eh, la reforma agraria representó un cambio muy importante en el Perú, políticamente hablando. Antes de la reforma, los hacendados tenían mucho poder e influencia, es decir, el dinero controlaba la política o el sistema político peruano, mientras que los campesinos prácticamente no participaban en las decisiones del país y muchas veces sufrían abusos. Con la reforma, el gobierno buscó eliminar ese sistema de haciendas y repartir tierras a quienes la trabajaban principalmente. Eso permitió que muchos campesinos comenzaran a sentirse más incluidos en la vida política y, y sentir que eran tomados en cuenta por el Estado. Hay que recordar que que fue el gobierno de Velasco Alvarado el cual realiza esta reforma. Eh, Hay que recordar también que este gobierno quería transmitir la idea de que todos los peruanos debían tener las mismas oportunidades, que ya no debía existir tanta desigualdad entre las personas del campo y la ciudad, pero en la práctica seguían habiendo brechas sociales y de servicios básicos muy grandes, las cuales aún hoy siguen persistiendo. Pero hay que recordar que también hubo críticas políticas, porque muchas de las decisiones que se tomaron respecto a la reforma autoritaria, a la reforma agraria que tuvo un corte autoritario, el país, y además de ser un gobierno militar, muchas personas consideraban que los cambios eran demasiado rápidos, que no tenían un sustento técnico adecuado para llevar que la reforma sea o se ejecute de la mejor manera y sea permanente o no perezca de manera prematura. En el aspecto económico, la reforma sí tuvo aspectos más complicados, sobre todo por el lado de las familias hacendadas, a las cuales se les expropió. Pero sí se les pagó, es decir, se les expropió la tierra, sin embargo, sí tuvieron compensaciones monetarias. No lo que pedían, pero sí lo que el Estado o el gobierno estimaba. Muchas familias campesinas a raíz de esto pudieron acceder recién a tierras que jamás hubiesen podido tener, no solamente por el precio, sino también por la capacidad económica, política y la influencia que tenían, ¿no? O sea, un campesino iba a ser bastante o casi imposible de que se convierta en una persona capaz de tener tierras, ¿no? Además, hay que recordar también que el Estado tuvo problemas para administrar correctamente todo el proceso, como ya lo hemos estado mencionando. Algunas empresas agrícolas quebraron por el simple hecho de que los campesinos o a las cooperativas a las que accedieron los campesinos no estaban preparados para administrar de manera tan rápida los procesos de producción, de distribución, de compra, de mejora, etcétera. Por lo que también es importante entender que el objetivo de la reforma no era solo económico, sino también social, porque buscaba cambiar una realidad desigual que existía desde ya hace muchos años.
en el aspecto social, como ya lo hemos mencionado, esta reforma fue muy importante, ya que permitió que muchas familias campesinas llegaran a tener tierras que antes solamente las monopolizaban un cierto sector de hacendados o de personas llamadas hacendados. Hay que recordar que las desigualdades eran tan grandes que incluso se puede mencionar una especie de vasallaje. Eh, También es bueno mencionar que las comunidades campesinas e indígenas históricamente siempre han sido marginadas y tratadas injustamente desde el colonialismo, desde que los españoles vinieron e invadieron. Es por ello que recién, cuando se da la reforma agraria, recién podemos hablar de un posible cambio social que no fue bien ejecutado, pero sí tenían los valores y los objetivos destinados a cambiar la vida política, social y económica de muchas personas desprotegidas y abandonadas por el Estado de manera casi desde el inicio de la creación de la República. Es por eso que puedo concluir que la reforma agraria fue una medida importante, o fue un punto de inflexión y una medida importante en la historia peruana, ya que ya que se le da al campesino, a la persona, al indígena, que eran personas no visibilizadas por el Estado, una especie de visibilización, una especie de apoyo, una especie de resarcimiento ante los atropellos vividos durante muchos años. Sin embargo, el Estado, la comunidad indígena y campesina, tanto el Estado como la comunidad indígena y campesina, no estuvieron preparados para este cambio. Sin embargo, es un proceso muy importante en nuestra historia del Perú, necesarias para entender el porqué de nuestra realidad de hoy en día. Gracias.